Pues vamos a hacer un vídeo sobre el writing del B2. Este es el segundo vídeo que estoy subiendo al canal. Volveremos a ver los consejos generales, pero este va a ser sobre el email y la carta. Va a tener diferentes capítulos porque es verdad que quiero comentar los consejos generales, quiero comentar funciones que se pueden utilizar y estructuras, y acordaos que al final del vídeo vamos a poner un par de ejemplos de cartas, tanto formal o informal. Porque sí, lo del tema de formal e informal es algo súper importante en esta parte. Y empezamos recordando los consejos generales, no solamente para este, sino para todos los exámenes del B2 de Cambridge. Aproximadamente tenéis unos 40 minutos para hacer vuestro writing. Este normalmente es el tiempo aproximado que se necesita para hacer cualquier writing de cualquier examen. Por favor, leed cuidadosamente las instrucciones de la pregunta. No me voy a cansar de decirlo, porque precisamente eso es lo que nos dice qué es lo que tenemos que escribir. Haced un plan. Que ya sé que no apetece, que parece que no va a haber tiempo, pero de verdad se nota muchísimo cuando no hemos hecho un plan a la hora de corregirlo. Aunque sea de cabeza, pero pensad un poco, dedicarle unos minutos a dedicar a ver qué es lo que vais a escribir. Primero vais escribiendo algo básico y luego lo vais decorando para que quede mejor. ¿Y qué decoraciones podemos poner? Pues tiempos complejos, poned adjetivos y adverbios, y estructuras de gramática como modales, pasivas, condicionales y por supuesto nuestros maravillosos conectores. En un examen de Cambridge tendréis entre 140 y 190 palabras. Cuidado porque tenemos que llegar al mínimo y no nos podemos pasar del máximo. Y por favor, al final del todo, echad un vistazo general para mirar pequeñas faltas de ortografía, para ver si lo que habéis escrito se entiende, etcétera, etcétera. Por favor, unos minutillos del final para eso. Sí, dentro de los 40 minutos. Vamos a recordar los diferentes tipos de writing que tendríamos en un examen del B2. El obligatorio, el essay. Y luego, entre los opcionales, podríamos tener lo que nos compete en este vídeo, que serían los emails o las cartas, bien formales o bien informales, que de eso hablaremos luego, no os preocupéis. El report, que sería el informe, la review, que sería la crítica, o el article, el artículo. Pero bien, vamos a empezar por lo que nos interesa en el vídeo. Carta, o bueno, ya que estamos en el siglo XXI, vámonos al email, pero da lo mismo. Vuelvo a repetir, ya lo sé, soy muy pesado, pero de verdad es importante. Vamos a leer el título cuidadosamente para saber qué es lo que nos piden. Y aquí vamos a ver que algo puede ser informal o que algo puede ser formal. Y es importante reconocerlo ya en las instrucciones que nos dan, para saber si escribimos de una manera o de la otra. A ver, por estadística nos va a tocar algo informal, pero imaginaos que nos toca algo formal y no sabemos cómo hacerlo. No os preocupéis que a lo largo del vídeo vamos a ver las diferencias y os va a quedar súper claro. O eso espero. Algo informal que podría ser, pues la típica carta de alguien que habla inglés y que nos pide algo. Como por ejemplo esta carta de Sara que nos dice: When you visit my town next weekend, I'd like to invite you out for dinner. What's your favorite kind of food? Would you prefer a quiet restaurant or somewhere with lots of people and good music? Where would you like to go afterwards? Nos están diciendo algo sobre la cena, comida favorita, se la tendremos que decir, dónde queremos ir a cenar, tipo restaurante o algún sitio con música, y, muy importante, qué es lo que tenemos que hacer después. Eso son cositas que luego vamos a tener que inventarnos y con esto haremos el writing. ¿Qué puede ser algo formal? Pues por ejemplo, puede ser que sea una carta para presentarnos a un trabajo. O puede ser una carta al director de una universidad o al editor de una revista. Aquí hay muchísimas opciones. Un ejemplo. You have recently purchased a new laptop from a well-known electronics retailer. However, you're experiencing some technical issues with the device. Write a formal letter to the retailer complaining about the problem and requesting a solution. O sea, nos hemos comprado un ordenador portátil, tiene unos problemas técnicos, que ya veremos cuáles nos inventamos, y tenemos que pedir una solución.
y de eso se va a tratar la carta. Es una carta de queja. Vale, y lo primero de todo va a ser hacer nuestro pequeño plan, que en el caso de un email vamos a tener más o menos esto de aquí. Ahora no os preocupéis que ahora lo comentamos. Lo primero de todo, greetings, que será el saludo inicial. Después habrá un opening, será un pequeño párrafo en el cual vamos a decir para qué escribimos. Luego, lo más importante, el cuerpo del email, en el cual vamos a tener que ir contestando a las diferentes preguntas que nos han estado haciendo y donde habrá diferentes funciones dependiendo del email. Puede ser que tengamos que hacer sugerencias, quejarnos, invitar a alguien, etcétera, etcétera. No os preocupéis que esto lo vamos a desarrollar luego paso por paso. El closing, que sería una manera de ir acabando la carta, y el ending, que sería la despedida final. Y como veis, lo primero que tenemos que ver es si es informal o formal. Y dependiendo de lo uno o lo otro, vamos a escribir una cosa o la otra. Y empezamos por los saludos iniciales, los greetings. Y aquí ya empezamos a ver diferencia. Esta parte es muy poquito importante, pero también se van a fijar muchísimo cómo comenzamos la carta para saber si lo tenemos claro. Así que como algo informal podríamos poner cosas como Dear Peter, Hello o Hi. Y como algo formal, Dear Mr. Mrs. Miss, Dear Sir Madam, Dear Mr. Brown o, mi favorita, To whom it may concern. Diferencias aparte de las expresiones en sí, porque me vais a decir, que el dear está en los dos. Sí, pero lo que importa aquí es lo que va detrás. Si es algo informal pongo el nombre propio, pero si es informal, por ejemplo, pongo el apellido. Y si no lo conozco, Sir Madam, ¿vale? Luego también podemos poner cosas como el hello, hi, puedo poner una admiración. Y aquí la coma obligatorísima, aquí ya veis que no. Y mi expresión favorita, que es esta, que es nuestro a quien corresponda. Con esto, suficiente. Ahora nos vamos al opening, que es un pequeño párrafo en el cual vamos a decir, a ver, pero ¿para qué escribo? ¿Vale? Pues puede ser que esté escribiendo por contestar a alguien, o puede ser que sea yo la primera persona que escribe. En los ejemplos anteriores puede ser que me hayan mandado el email para preguntarme mi comida favorita, o puede ser que yo escriba porque he recibido el ordenador y no está en condiciones y me quiero quejar. También puede ser, por ejemplo, para confirmar una información, para dar la información nosotros, para pedir algo de información, para quejarnos, como en el caso del ordenador portátil, para solicitar un trabajo. Bueno, aquí puede haber infinitas posibilidades. Ejemplos, pues en el informal, thanks for your letter, estamos agradeciendo la carta. Many thanks for your email and your kind invitation. Estamos dando las gracias por una invitación que hemos recibido. O do you fancy coming to stay with me for a few days? Aquí escribo yo la carta para invitar a alguien. Si es algo formal, I'm writing to, y aquí ya completo. I'm writing to request information, to complain about, to apologize for, to explain. Pues claro, dependiendo de lo que quiera decir. O si es, por ejemplo, un anuncio de trabajo, I've just sent your advertisement for a job on. Pero evidentemente estos son ejemplos de muchísimas opciones que tenéis. El cuerpo principal. Esto sí que es contestar a las preguntas que nos han dicho. En el ejemplo primero tendremos que decir nuestra comida favorita, el tipo de restaurante que queramos y la actividad que queramos hacer después. En el otro, qué problemas va a tener el ordenador y una posible solución. Y antes de deciros otra cosita, os comento que siempre vais a tener que intentar dar razones de por qué decís eso, o poner ejemplos, o dar explicaciones. Y es la parte que más preparación necesita. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí parece que son 4 chorradas, pero realmente es lo más importante de todo el email, porque aquí es donde contestamos al contenido del email en sí. Aquí tendremos que darle un poco a la perola para ver qué ideas decimos. ¿Cuál va a ser mi comida favorita? ¿Qué tipo de restaurante voy a querer? ¿Voy a querer dentro, fuera, una terraza?
¿Y qué actividad hago luego? Yo que me sé, me voy a bailar, a que te karaoke, de concierto. Pues eso es lo que tenéis que pensar. Y tenéis que apoyaros en el vocabulario que conocéis mejor. Es decir, si no conocéis nada de vocabulario de comida india, no digáis que vuestra comida favorita es la india, aunque lo sea en la realidad. ¿Vale? ¿Qué problemas tiene un ordenador portátil? Pues aquí están testeando también qué vocabulario conocéis de tecnología. Pues que el disco duro funciona mal. Es que no sé decir disco duro, pues invéntate otro problema. ¿Y cuál es la posible solución? Que me lo cambies, que me devuelvas el dinero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por favor, a esto dedicarle unos minutos de pensar, de mirar qué opciones tenéis. Aunque estemos dedicándole una diapositiva muy cortita, es una parte muy, muy importante. Pasamos a la siguiente parte, que sería la manera, digamos, de despedirnos. Por ejemplo, podemos decir como algo informal, Drop me a line when you have time, o hope to hear from you, o keep in touch. Mientras que en algo formal podríamos decir Looking forward to receiving an answer. Please respond to me at your earliest convenience. Y esto que estoy haciendo de poner así como la voz distinta es algo que os podéis imaginar para el tono, porque luego veremos el tema de formal e informal y es súper importante ver la diferencia. Y luego la terminación, terminar es decir adiós y despedirnos. Fórmulas de algo informal, best wishes, see you soon, all the best, cheers, love. O algo formal, yours sincerely, yours faithfully o similares. Y ahora nos vamos a eso que os he dicho, formal, informal. Y aquí, antes de empezar a comentaros cositas, decir, es súper, súper importante. Ya os he dicho que por estadística lo normal será que nos manden algo informal. Pero es verdad que lo más típico cuando estamos corrigiendo una redacción es que nos encontramos que estáis mezclando los dos estilos y es lo que peor podéis hacer. Muchas veces la carta formal sale con bastantes cosas informales. Bueno, pero si todo queda informal, está mal, pero no está mezclado. Yo creo que es casi mucho peor el que esté mezclado unas cosas con otras, porque entonces dices, vale, es que no sabes escribir ni de una manera ni de la otra, no tienes ni idea de cuáles son los estilos. Y entonces muchas veces con esas correcciones me decís, ya aquí no, pero es que yo no sé lo que es formal y lo que es informal. Pues no os preocupéis que para eso está este vídeo. ¿Qué cosas son informales? Las contracciones. Os lo habrán dicho muchísimas veces. Poner contracciones solamente en algo informal. Por ejemplo, on writing. Pero si queréis algo formal, cuidado que tenéis que descontraerlo. Incluso cuando queda tan raro como esto. No me digáis que no se os hace raro el descontraer el don't and do not. Ya, pero es que si es formal hay que descontraerlo. Los phrasal verbs. Como norma son informales. Por ejemplo, I want to put it off, que sería quiero posponerlo. De manera formal quedaría como I would like to postpone it. ¿Vale? Como norma, hay excepciones de phrasal verbs que son formales, pero como norma vamos a ponerlos en algo informal y de hecho hay que intentar ponerlos en una carta informal para demostrar que conocemos phrasal verbs, que sí, que sé que nos gustan, pero que se necesitan saber. Conectores lo pongo en medio. ¿Por qué? Pues porque dependerá. Y conectores hay muchísimos. Y hay muchísimos vídeos en el canal que hablan sobre conectores. Y en cada uno de los vídeos vais a encontrar cuáles son más formales y más informales. Yo os aconsejo verlos. Son vídeos más o menos cortitos, aunque tendréis que ver todos sobre conectores, ¿vale? Y ahí van un poco divididos. Así que aquí no voy a explicar demasiado, pero sí que os quiero mostrar ejemplos. El however sería algo informal y si quiero poner lo mismo en algo formal pongo el nevertheless. Also, moreover, so as to, as, owing to. Expresiones con verbos como el take, el get, el have. Sí, estos verbos que son tan comunes. Expresiones como el get in touch o take a break o have a good time es algo informal. Si fuera algo formal lo tenemos que cambiar cosas como contact o pause
o spend a delightful time. Más cositas formales e informales, los relativos. Sí, también tenéis un vídeo sobre frases de relativo que os recomiendo que os veáis, de verdad, porque además ahí explico mucho mejor de lo que voy a explicar aquí cuál es la diferencia entre utilizar los relativos de forma informal o formal. Pero el resumen sí que os lo voy a decir. Si utilizo expresiones como the man I spoke to o the laptop I work with, que me vais a decir, Kino, se te olvidó poner el relativo. No, vendría aquí. Sería the man who I spoke to o the laptop which I work with. Pero es que esta expresión permite eliminar el relativo. Si veis el vídeo, veréis cómo se hace. Esto es informal. Esto se puede hacer incluso hablando. Mientras que si yo utilizo la expresión de the man to whom I spoke o the laptop with which I work, y no me he equivocado, no, este whom existe. Si no lo sabéis, entonces sí que tenéis que ver el vídeo sí o sí. Si utilizamos esta expresión donde tengo aquí la preposición y después el relativo, esta manera es la formal. Así que si yo utilizo relativos de una manera o de otra correctamente, estoy demostrando que ese tema lo domino. La pasiva la pongo solamente aquí porque la pasiva es algo formal. De hecho, es algo que tendremos que intentar poner en algo, en un writing que sea formal. ¿Vale? De pasiva os marco la personal y la impersonal porque son súper importantes para el nivel de B2. Ahora vemos un ejemplo. Pero en realidad toda la pasiva es formal. Si yo pongo expresiones como we could play a game o people believe that, que son activas, pues están bien, son correctas, pero lo dejaremos más para informal. Si yo quiero utilizar cosas como a solution could be found, o it is believed that, o prices were thought to rise, esto es la pasiva impersonal y la personal, lo que os decía del vídeo, y esta es la pasiva normal. Esto estamos poniéndolo para algo formal. El utilizar una pasiva, tengo una frase en un writing que está en activa, la convierto en pasiva porque es formal, ya le estoy dando ese toque de formalidad y estoy demostrando que sé esto. Las exclamaciones evidentemente solamente las vamos a poder poner en algo informal, como por ejemplo, see you on Wednesday. Y por último, quiero hablar de los nombres y los adjetivos. Y aquí dependerá muchísimo del vocabulario que tengáis, ¿vale? Pero es verdad que hay nombres y adjetivos que son más del mundo informal y otros que son más del mundo formal. Por ejemplo, stuff or belongings, guy or man, job, occupation, cool, stylish, fun, enjoyable, cheap, inexpensive. ¿Vale? Bueno, si lo veis a simple vista, parece que las palabritas cortitas son más informales que las largas, porque normalmente las largas vienen más como del latín, ¿vale? Se parecen incluso más al español y estas son como más raras. Bueno, pues eso también nos puede ayudar un poco a distinguir entre lo que es lo uno y lo otro. Ahora viene otra parte del vídeo donde os quiero comentar expresiones ya hechas dependiendo de la función. ¿Pero qué función? Claro, cuando escribimos una carta tenemos que decir si vamos a sugerir algo, si vamos a hacer una queja, si vamos a invitar a alguien. Esas son las funciones. Y hay ya estructuras hechas que podemos utilizar y que si las ponemos en una carta van a quedar muy bien. Vamos a demostrar que controlamos muy bien ese tema. Así que vamos a empezar con las sugerencias. Para decir sugerencias hay dos muy pareciditas. Es verdad que son bastante informales, pero tenemos el how about con una ing, what about con una ing. Algunas de estas expresiones veréis que pongo la estructura en azulito porque está la estructura hecha. Detrás de una preposición hay que poner el verbo con la ing. Entonces podemos preguntar esto de manera informal como ¿qué tal si hacemos tal cosa? O por ejemplo podemos decir it might be a good idea too. O can I suggest? Con el suggest podemos hacer una en forma de pregunta o we suggest con una ing. Vamos a pedir información. Pues para ello podríamos decir could you tell me? O I would like to know. O I would like further information about. Podemos utilizar do you know if o do you know what time. Me refiero cuando yo digo usted sabe tal cosa, y claro, aquí fijaos en la traducción, usted sabe.
En inglés no hay función de usted, así que nos lo tenemos que imaginar y muchas veces, según la estructura que se utilice, es más o menos formal. Bien, aquí lo que os quería decir es, do you know if, si queremos preguntar por algo que sea de sí o no, y do you know what time, o do you know who, o do you know when, si utilizamos una partícula interrogativa. Más funciones, pues podríamos dar un consejo a alguien. You should, you must, you could. Y sí, estamos utilizando la gramática, los modales de consejo. Y estamos demostrando que controlamos los modales. O if I were you, I'd. Y esto está todo en azulito porque esto es una condicional del segundo tipo. Y entonces estaríamos introduciendo gramática a la vez que estamos haciendo el writing. It would be a good idea. Y en lugar del good, que es muy común, podríamos poner sinónimos mejores como excellent, brilliant, o bueno, si es algo informal, a great idea. Why don't you? It is recommended that, que como os imagináis es más formal. ¿Por qué, Kino? Porque es una pasiva. Podríamos invitar. Por ejemplo, how about eating, que esto sonará de hacer la sugerencia. Realmente cuando hacemos una sugerencia y cuando invitamos la estructura puede ser la misma. Would you like to? Que estaba con el to, no con la ing. I would like to invite to. Puede ser que nos estemos disculpando. Sorry about o sorry about being late. Detrás del sorry about podemos poner un nombre o el verbo con ing. Lo mismo nos va a pasar con I would like to apologize for, que puede ir detrás del for un nombre o el verbo con ing. Evidentemente más informal y más formal. Creo que salta a la vista. Vamos a quejarnos. Venga. I'm not very happy about. I'm not completely satisfied with paying, porque ponemos la ing por with. I would like to complain about. I'm writing to complain about. Desde luego que hay muchas más expresiones para decir, pero con que nos quedemos con alguna de ellas ya sobra. ¿Y qué es lo que nos toca ahora? Pues un par de ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de algo informal y luego un ejemplo de algo formal, ¿vale? Y repito, son ejemplos. Vamos a verlos un poco para que veáis un poco lo que se podría hacer, pero evidentemente esto es completamente libre. Recordamos las instrucciones que nos habían dado para el informal, que era lo de nos invitan a cenar y entonces qué clase de comida queremos, qué restaurante, qué hacemos después. Y podíamos contestar algo como, hey Sarah, ¿vale? Esto no hemos puesto ni siquiera ni dear, ni hello, ni nada, directamente un hey. En la primera parte tenemos que decir el por qué escribimos, entonces en este caso damos las gracias. Y vamos a hacer un comentario extra para decir que estamos deseando verles, ¿vale? Thanks for the invitation. I'm really looking forward to visiting your town next weekend. Y esta la marco porque esto es una expresión que me vais a decir, pero esto es un phrasal verb. Muy bien, claro, los phrasal verbs se pueden meter perfectamente en algo informal. Y pongo un adverbio. Acordaos que es bueno el poner adverbios a lo largo de todos los writing. Y pongo esta estructura porque además tiene que llevar una ing. En el segundo párrafo vamos a hablar sobre tipo de comida, el tipo de restaurante y demás que queramos ir. Por ejemplo, podríamos contestar esto. For dinner, I'm a big fan of Italian food, so it'd be great to taste a pizza or pasta dish. I'm not too picky about the atmosphere. However, I'd probably prefer a quieter restaurant. I mean, somewhere with mouth-watering food and a relaxed vibe would be perfect. Aquí, como veis, todo el tono es bastante informal. Sí que marco un par de conectores. Los conectores, en este caso, he utilizado de los informales. Y luego, pues hay expresiones del día a día, como I'm a big fan, que posiblemente podríamos decir I like Italian food very much. Que sí, que está bien, pero que si ponemos esto, siempre le va a dar un toque más original. Utilizamos vocabulario informal como tasty para hablar de la pizza, pero adjetivos hay que poner.
¿Vale? Adjetivos y adverbios tenéis que intentar poner siempre, pero intentad elegir adjetivos que sean o más informales o más formales y por favor que no sean los típicos de toda la vida. O por ejemplo, si conocemos esta palabra de ser picky, que sería como ser tiquismiquis, pues la ponemos. Aquí también esto lo marco por el tema de comparativos y superlativos, porque es una manera de demostrar que conocemos algo de la parte de la gramática. Expresiones como el I mean, que son muy del día a día, adjetivos como el mouth watering. De verdad, me encantan estos adjetivos que con una sola palabra se dice tanto. Comida con la que se me hace la boca agua, mouth watering, me encantan. ¿Vale? O expresiones del día a día como el bife, que lo habréis visto hasta en camisetas. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de la otra pregunta que nos faltaba, ¿qué vamos a hacer después? Y decimos, after dinner, I'm open to anything. For example, we could grab a drink at a cozy bar, catch a movie, or explore the town. I'm easygoing, so let me know what you have in mind. Y veis cómo, aunque no haya conectores como tal de los típicos de firstly, secondly, pero sí que tenemos alguna manera de decir, mira, para la cena esto y para después de la cena aquello. Seguimos con expresiones del día a día, ¿vale? Y aquí sí que marco esto porque esto, aunque no os lo creáis, aunque es una expresión bastante conocida, sí que tiene la gramática del to y la ing detrás. Lo último sería el closing, que era como esa expresión para irnos despidiendo, en este caso, can't wait to see you. Y lo último de todo es la despedida final, que en este caso le ponemos un love maravilloso y con eso acabamos. Bien, yo creo que ha quedado bien la composición. Pues venga, vamos ahora al ejemplo de la carta formal. ¿Qué es lo que tenemos que escribir? Pues acordaos que habíamos comprado un ordenador portátil, tenía unos problemas técnicos y también queríamos pedir una solución. ¿Y cómo empezamos? Por supuesto, con mi frase favorita. To whom it may concern. Vamos a poner este tono porque es algo formal. ¿Cómo vamos a empezar? Pues diciendo por qué escribimos, porque en este caso somos nosotros quien tomamos la iniciativa de escribir para quejarnos. Y decimos algo como I'm writing to express my deep disappointment with the recent purchase of an HP 508 laptop from your store on the 18th of May. Despite my initial excitement, I have encountered significant technical difficulties with the device. Bien, decimos un poco, fijaos un poco cómo está también puesto el tema del vocabulario y demás. Normalmente conocemos mucho más vocabulario informal que formal. O si conocemos el formal, no es el primero que nos viene a la cabeza, pero es el que necesitaremos ahora. Menos mal que las cartas formales son las menos, pero si nos toca una, pues tenemos que intentar solucionarla. Pues cosas como el deep disappointment, para decir una compra utilizo la palabra purchase, si utilizo un conector despite, o expresiones como I have encountered, ¿vale? El adjetivo significant, etc. Entonces, de momento estamos diciendo por qué escribimos y decimos que tenemos problemas, pero no hemos dicho cuáles son. Y acordaos, eso era una parte importante. A ver qué problemas podemos decir que tiene un portátil, que sepamos decirlo con nuestro vocabulario. Venga, os digo lo que se puede poner. Specifically, the laptop frequently freezes and becomes unresponsive, particularly when running resource-intensive applications. My productivity, as well as my overall user experience, have significantly been hindered owing to this problem. Apart from that, I'm experiencing an extremely short battery life, making the laptop nearly unusable unless constantly plugged in. Aquí marco cositas como los conectores que estoy utilizando, como specifically, owing to, o apart from that, pero conectores hay que seguir utilizando. Marco también el have significantly been hindered, primero porque es una pasiva, y segundo por el adverbio, significantly. Y luego veis un poco el tema del vocabulario. Vocabulario técnico, como digo yo cuando se congela el ordenador, como se me cuelga el ordenador, pues en inglés se congela, freezes. ¿Vale? Pero luego veis un poco también el vocabulario que se utiliza como de nivel más alto. Unresponsive, resource intensive, hindered,
que es que igual me decís, pues es que esto a mí no se me ocurriría o ni siquiera lo conozco. ¿Vale? Y aquí dependerá mucho de vuestra base de vocabulario. Hay gente que tiene muchísimo vocabulario y le viene a la cabeza enseguida, son los menos. Y hay gente que le cuesta mucho, aunque tengáis el vocabulario, cuesta mucho que salga. Bueno, tenéis que hacer aquí un esfuerzo extra para que salga ese vocabulario. Seguimos. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? La última parte de lo que me piden. Tengo que pedir una solución. I kindly request that you take immediate action to resolve this issue. I would appreciate it if you could offer a prompt repair or replacement of the defective laptop. ¿Vale? Expresiones educadas pero firmes. I kindly request, I would appreciate y, por supuesto, adjetivos que tengan que ver con este tema. Lo siguiente que hago es despedirme con una fórmula como looking forward to your immediate attention to this issue, que ahora me vais a decir, Kino, que esto es un phrasal verb. Sí, pero os he dicho que había excepciones. Y looking forward to es uno de los phrasal verbs más típicos para cartas, tanto formales como informales. Y al final nos vamos a despedir con un sincerely. Ya sabéis que podéis haber puesto el yours sincerely. Bien, en general, si leemos esta carta, posiblemente me digáis, Kino, creo que te has flipado un poco, ¿no? Bueno, que sepáis que esto es un poco la utopía, porque hay que reconocerlo. La carta es bastante buena para ser un email formal. Normalmente no solemos llegar a esos niveles en un B2, pero sería un poco a donde tendríamos que llegar, aunque no lleguemos, ¿vale? Aunque me digáis, es que hay mucho vocabulario que no conozco, es que no se me ocurriría poner estas expresiones y demás. Tampoco es una barbaridad de carta, ¿eh? Pero es un poco a donde tenemos que llegar. Y si no llegamos, nos vamos a intentar acercar al máximo posible, ¿vale? Y estoy segurísimo que si tenéis este nivel de inglés, podéis hacerlo perfectamente. Así que, con esto ya hemos acabado el vídeo. Sé que ha sido un poquito largo, pero es verdad que tenía que comentaros muchas cosas, como el tema de qué expresiones utilizar para una cosa, la diferencia entre formal e informal, y os quería poner esos dos ejemplos para que tengáis un pequeño modelo, para que veáis un poco lo que se está pidiendo en esta clase de writing, ¿vale? Así que espero que aunque haya sido largo, os haya gustado, os haya venido muy bien y hayáis aprendido alguna cosita. Si es así, ya sabéis, dadme un like. Espero que estéis suscritos al canal, si no, no sé a qué esperáis, porque hay un montón de vídeos que os puede venir bien. Hablando del canal, tenéis más vídeos sobre writing, sea de B1 o sea de B2. Incluso si veis alguna cosa del B1 que os interesa, hay muchas cosas que os pueden venir bien como base para los writing del B2, así que no os dejéis de ver porque ponga B1, ¿vale? Pero venga, que lo dejamos aquí, que ya bastante nos hemos pasado y nos vemos en el siguiente vídeo. Remember, enjoy your English.